Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con nuestro esquema del curso de física. Nuestro esquema que habíamos planteado originalmente, ustedes recordarán que nos habían dado una cuarentena donde se incluían 2 semanas adicionales para pues esto de la distancia social y evitar una propagación exponencial y tremenda de la epidemia. Entonces, pues bueno, las disposiciones oficiales han cambiado, nuestro planteamiento pues yo creo que va a tener que cambiar. Estas actividades ya no tienen carácter de opcional, van a tener que ser nuestras herramientas con las que vamos a tener que evaluar cuando regresemos. Entonces les pido por favor que si les pueden comentar a sus compañeros, pues que tomen estas actividades, que las hagan, porque cuando regresemos no vamos posiblemente a terminar el curso, no vamos a tener otras herramientas para evaluar. Entonces pues hay que cambiarle el chip y vamos a pensar que con esto es con lo que vamos a estar trabajando y es lo que tenemos y pues es lo que hay, ¿no? Entonces ahí les encargo por favor que les digan a sus compañeros que se acerquen a la página de Facebook, que hagan las actividades y que pues se lo tomen más en serio, ¿no? Ya no va a ser opcional, ya va a ser obligatorio, no porque yo quiera cambiar la jugada, sino porque las circunstancias nos las están cambiando y creo que es correcto, ¿no? Bueno, entonces, hecha la aclaración y la petición, pues vamos a empezar con la actividad de hoy, ¿no? Miren, el esquema mecánico que vamos ahorita a seguir es el esquema en cómo se aplican las leyes de Newton en los casos más simples posibles. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta pluma, en un caso puede resultar que esta pluma la pueda yo analizar como por ejemplo si fuera toda su masa y todo su comportamiento en una pequeña región. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, si yo quiero saber si esta pluma pasa por una ventana, llega a una azotea, hay muchos elementos en la descripción del movimiento de la pluma que no me van a interesar. Entonces, hay casos, hay circunstancias en las que yo puedo considerar que todo este objeto se puede reducir al análisis, por ejemplo, de un punto o de una región dentro de él. Entonces, bajo esta circunstancia nosotros vamos a pensar que ya tenemos un sistema en el cual podemos considerar que toda su descripción la podemos realizar analizando el movimiento de un punto que esté dentro del objeto. Entonces, bajo este esquema, vamos a suponer, por ejemplo, que teníamos un cuerpo y que sobre este cuerpo actúan un conjunto de fuerzas. En este dibujito he puesto 5 fuerzas. Lo que tenemos que hacer es hacer la suma vectorial de estas 5 fuerzas y el resultado de la suma vectorial nos va a quedar la fuerza total. Esta fuerza total es la que siempre se usa, la que siempre se utiliza en la segunda ley de Newton, que como ya platicamos la ocasión anterior, la m es la masa y la a es el vector aceleración, que ya también platicamos de él, hicimos algunos ejercicios y ahora vamos a insistir un poquito en las primeras cosas que tendríamos que saber de cómo se manipula, cómo se usa la segunda ley de Newton. Por un lado tenemos la masa, que en el Sistema Internacional de Unidades lo vamos a medir en kilogramos. Por otro lado tenemos la aceleración, que como ustedes recordarán, la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto en el Sistema Internacional de Unidades. De forma que la fuerza va a tener unidades de la masa por la aceleración. Las unidades de la masa por la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades nos queda que tenemos que la fuerza va a tener unidades de kilogramos por unidades de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. Cuando tengamos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, vamos a decir que tenemos 1 newton. Estas son las unidades en las que se mide la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Por supuesto que hay otras maneras de medir la fuerza, hay otras unidades de medir la fuerza, por ejemplo, en el sistema CGS, C de centímetros, G de gramos y S de segundos. En el sistema CGS, por ejemplo, la fuerza se mide en dinas.
Por eso es que de repente el aparato para medir fuerzas le llamamos dinamómetro. ¿Sí? Bueno. En lo que sigue vamos a considerar el Sistema Internacional de Unidades solamente. En un primer problema, vamos a considerar que tenemos un cuerpo de 10 kilogramos y que este cuerpo de 10 kilogramos se acelera con un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos pensando que tenemos nada más su magnitud y una dirección bien determinada y nos piden que digamos cuál es la fuerza que se aplicó sobre el objeto. Entonces, aquí vamos a sacar los datos del problema, que algunos de ustedes posiblemente lo hagan inmediatamente y puedan dar el resultado inmediatamente, pero para los que no, para la gran mayoría que no podamos, que nos cueste trabajo, pues lo hacemos con calma, ¿no? La masa son 10 kilogramos, la aceleración son 2 metros sobre segundo al cuadrado, y la pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza? Usando la fórmula, decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces, aquí nos preguntamos, ¿la variable que queremos encontrar ya está despejada en la ecuación? Y la respuesta es sí. Entonces, pues nos vamos a brincar algún paso que tiene que ver con el despeje. Hacemos la sustitución y ponemos la masa vale 10 kilogramos, la aceleración vale 2 metros sobre segundo al cuadrado, 10 por 2 son 20, kilogramos metros sobre segundo y kilogramos metros sobre segundo son newton. Entonces tenemos 20 newtons, es el valor de la fuerza. Y entonces el objeto de 10 kilogramos con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado recibe una fuerza de 20 newtons. Bien, una cosa parecida vamos a considerar ahora que tenemos un objeto de 1 kilogramo de tortillas y este ejercicio es con la idea de que nos demos una magnitud de cuánto vale un newton, qué es un newton. Entonces vamos a considerar que tenemos 1 kilogramo de tortillas y que simple y sencillamente lo dejamos caer, se nos cae por error y la pregunta es ¿qué fuerza se aplicó sobre él? Y pues bueno, entonces otra vez tomamos los datos, la masa es 1 kilogramo, ¿a qué aceleración cuando lo dejamos caer está sujeto el objeto? Pues con la aceleración de la gravedad, cuyo valor es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver la fuerza que está sintiendo este objeto cuando cae, este kilogramo de tortillas cuando cae, y ponemos 1 kilogramo y la aceleración vale el valor de la aceleración de la gravedad de los objetos al caer, que vale 9.81. Hacemos 1 por 9.8 y nos queda 9.8 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y entonces la fuerza cuando nosotros dejamos caer 1 kilogramo de tortillas es 9.8 newtons, 9.81 newtons, que podemos más o menos redondear a 10 newtons. Cuando de repente tenemos 1 kilogramo de tortillas y lo dejamos caer, va a tener una fuerza de 10 newtons, y recordar que a esta fuerza de los objetos, cuando se les deja caer, se les llama peso. Hay otras unidades para medir la fuerza. Estas unidades son los kilogramos fuerza, y decir que por cada kilogramo fuerza vamos a tener 10 newtons aproximadamente. Es una manera rápida, es una manera sencilla de aproximarnos al valor de los kilogramos fuerza. Vamos a empezar ahora con el siguiente problema y vamos a pensar que ahora tenemos un dispositivo que da un golpe y que este golpe es de 200 newtons a una esfera cuya masa es de 5 kilogramos y queremos saber qué aceleración va a sentir esta masa. Entonces, los datos que ahora tenemos son 5 kilogramos, la aceleración no la sabemos, lo que sí sabemos es que el dispositivo da o imprime una fuerza de 200 newtons, y entonces aquí usamos la segunda ley de Newton,
fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dense cuenta que aquí puse unas flechitas para recordar que todo esto realmente tiene un lenguaje vectorial y que ahorita estamos haciendo en los primeros ejercicios con la intención de ir viendo cómo se aplica. Bueno, ahora sí. ¿Qué variable queremos encontrar? ¿Qué variable nos están pidiendo? Nos están pidiendo la aceleración. Entonces démonos cuenta que bajo la hipótesis de que la fuerza y la aceleración están en una sola dirección y que estas las conozco y que entonces vamos a considerar solamente la dirección en la cual se aplica la fuerza y se va a sentir la aceleración, entonces quitamos este par de simbolitos que son las flechitas y ponemos fuerza igual a masa por aceleración como una ecuación convencional. Ya no es una ecuación vectorial, ya hicimos la hipótesis necesaria y adecuada para decir que todo esto sucede nada más en una sola dirección. Entonces, no conocemos la aceleración. Entonces, para despejar la variable aceleración, tenemos aquí la masa. Y la masa está multiplicando a la aceleración. Al estar multiplicando la aceleración de este lado, va a pasar del otro lado dividiendo la fuerza. Recordemos que lo que queremos encontrar es la aceleración, entonces lo que hay que buscar es la variable que nos va a permitir que la aceleración esté sola, que la aceleración esté despejada. Entonces está multiplicando, pasa dividiendo a la fuerza. Y entonces ya tenemos la ecuación que vamos a usar. Fuerza entre la masa nos da la aceleración. Nosotros hacemos la sustitución y ponemos la fuerza vale 200 newtons, la masa vale 5 kilogramos, hacemos la división y quedan 40. ¿Qué es un newton? Un newton, habíamos dicho que son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí arriba tenemos kilogramos, abajo tenemos kilogramos, pues cancelamos los kilogramos y la aceleración nos queda de 40 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, chicos, de momento es todo. Vamos a continuar avanzando y ya a poner más videos y echarle más ganas para que podamos cubrir nuestro temario. Pues vamos a echarle ganas. Hasta luego, que tengan bonita tarde.